me causa miedo, gafe, porque siento que en cualquier momento van a entrar por ahí, por esa ventana. Entonces nos van a detener por haber hecho este tipo de publicaciones. Una noticia, güey, donde se ve ahí una camionetita, los de la guardia, y la nota como que alguien los torció, les consumió o algo. Pero los traen vendiendo tacos, güey, ahí en el Tren Maya, en las paradas. Si ustedes consiguen una que se dispara sola, no sean salvajes. Llévenla con Fepo de Podcast Paranormal o Paco Arias de Podcast Paranormal y que le hagan un exorcismo. Hagan mucho dinero con esa, porque seguramente tiene un demonio, un fantasma. Y pues como no es muy común, a lo mejor van a hacer dinero con esa que se dispara sola. Se salían en las noches con los MP5 de los oficiales y se iban a robar camiones de carga pesada. O sea, se han escuchado muchísimas cosas. Gente de la Procu, se deja venir gente de la zona militar y el coronel. Rompen los sellos, se meten a la bodega y sorpresa, güey. Pues dijeron, bueno, pues son de combate, son estos güeyes, mándalos a la sierra para que se calen a ver en la sierra, porque en aquel entonces había muchísima radicación, ir a cortar hierbita. Pues no se fueron a perderlos allá en la sierra, güey. El que trae el pedo de toda esta madre es un sargento segundo. ¿Quién? No, pues el sargento segundo oficinista fulanito de tal. ¿Y quién más? No, pues tal y tal y tal. O sea, era toda una célula al mando de un sargento segundo. Hey, ¿qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Los saluda su compa, el Gafe 423, aquí trayéndoles un nuevo episodio de su podcast Tras las Líneas, en compañía de mi carnal, el Plasti. Viejo, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo has estado? Bien, gracias a Dios, gafe, nos encontramos bien, tenemos salud. Pues, ¿qué más podemos pedir? Mientras tengamos salud y tengamos nuestra familia completa, es lo más importante. Y yo quiero pensar, ya lo demás es un plus, es un extra. Pues bien, gafe, fíjate, ahorita estaba viendo en X, ya se llama X. Estaba viendo una noticia, güey, donde se ve ahí una camionetita, los de la guardia, y la nota como que alguien los torció, les consumió o algo. Pero los traen vendiendo tacos, güey, ahí en el Tren Maya, en las paradas. A verla, güey, yo te de chismoso. Sí, güey. Pero vendiendo tacos. ¡Tacos! Sí, literal, tacos de canasta, tacos. A ver, güey. De hecho, aquí, amigos, les vamos a dejar la foto. Sí. O sea, ¿no es obra caritativa o qué? ¿No es Adrián regalando milanesas, güey? No. A ver, dice, difunden fotos de elementos de la Guardia Nacional vendiendo taquitos y botanas en el tramo 5 del Tren Maya. Los elementos son enviados por los mandos, mientras al otro lado de la zona aumentan las emisiones por el CO. Ah, buena esa, güey, CO, los del CO. Ya no le vamos a decir, ya saben cuál, la palabra prohibida, los del CO. Y sí, efectivamente, se ve por ahí una chamacona, con una hielera, con tacos. Bueno, no se ven tacos, güey, pero se ven dos hieleras grandes. Y luego en otra se ve, es que en esta sí se ve más reveladora, se ve un chamacón, creo que es un chamaco que trae algo balaclava, no sé qué trae cubierto el rostro. Y vemos a un elemento, como con pantalón de vestir, arriba de un vehículo oficial de la Guardia Nacional, con otra hielera. Y ahí sí alcanzamos a percatarnos de que hay trabajadores no sé si sea del Tren Maya, pero sí se ve que traen comida, güey, en las manos. Entonces, ¿es lo único que hay? Sí, güey, sí. No, es que el hambre de los comandantes no tiene límites. ¡Ojo! ¡Oh! A ver, que voy a calar. ¡Oh! Ahí, ya no se satura. ¡Ojo! Yo no digo que esto es hecho o enviado o sea, no, yo no ataco a la cúpula del poder para que no haya malas interpretaciones. Ojo, cuando la caga, diría el Ferraz, el que la caga la limpia. Y en este caso, pues no crean que mi burla es porque todo lo que digo malo, piensa que es hacia mi Lord Comandante, güey. O sea, para el emperador. Y no, güey, o sea, no tienen la culpa. Aquí los hambriados, los de hambre, son los comandantes de batallones de estos elementos de la Guardia Nacional. Esos son los de hambre que parece que no les alcanza la billetada que ganan. Y digo, güey, que estén mandando los elementos a vender tacos, no les ajusta, no les alcanza con su casino. Y ahora ya alcanzó a de que sus casinos ya no solo es para el personal militar, sino ya también lo vemos que
ya se quitó ese fuero militar. Es el fuero militar. Ya se puede vender taquitos también al personal civil, ya se puede lucrar con el civil también. Entonces no tiene límites el ser piojo, el ser de hambre. Y así es el pedo, güey. Hace mucho les contaba, o recuerdo que les conté ese tema de un general que era de la quinta región militar, que justamente era, no sé, algo de ingenieros, no sé, algo, era el encargado de todo un pedo, traía una Hummer, viejo, del Banjército, cada que podía reengancharse, porque cuando tú solicitas un préstamo, sea el quirografario normal o el especial, tú puedes reengancharte, o sea, volver a pedir el préstamo cuando ya te hicieron 3 descuentos. Pero ojo, cuando te reenganchas, solo te dan lo que llevas de tus 3 descuentos, te los vuelven a dar. Si un ejemplo, si te descuentan 1,000 pesos a la quincena, pues ya cuando juntes tus 3 descuentos y te reenganches, te dan de esos 3,000 pesos, güey. Que a lo mejor tu préstamo fue de 15,000 pesos, de 20,000 pesos, pero descontándote tus primeros 3 pagos, puedes ir a volver a pedir esos 3 pagos. Y había un general, creo que era brigadier, el hediondo ese, que, güey, de Banjército no salía a estar pidiendo su reenganche porque era alegre y andaba, no sé si a la señora la tenía sin comer o a lo mejor era de que era puntualito con su botana, pero él andaba de piojo todo el tiempo, güey, porque diario andaba de alegre, güey, y prefería comprarle una Hummer al amante, una morrilla de 18, 19 años, pero, o sea, que traer la línea a ella, pero él andar de piojo. Entonces, ¿cómo es que sobrevives tantos días sin andar de piojo? Pues robándole a tu personal o pidiéndoles cooperaciones o a ver, que ocupo que a mí me den de 200 pesos. O sea, hay muchas formas de lucrar con el personal. Una de esas tantas son los casinos. Cuando tú eres comandante de un batallón y tienes un casino, pues es la forma en la que te cae billetito y así antes de que te gastes todo tu sueldo pues tienes lo del casino. Pero ya llegar al punto de salir a que tu personal le venda tacos a la gente que está en la obra en la construcción del Tren Maya, dices, eso no tiene precio, eso no tiene límite. Entonces, piojos, pero bueno, dirían por ahí preferible ser cabo con dinero que capitán prángana. Digo, vaya, güey. Aquí la pregunta del millón es, ¿estarán buenos, güey? Por algo, no, para que no digan, es que están apoyando a alguien o a algún partido político. No, si nos ponemos a ver un poco más a fondo, tengo entendido que el Tren Maya ya lo terminaron. Entonces, a lo mejor yo quiero pensar que los de la Guardia Nacional estaban vendiendo comida a los trabajadores de la obra, como suele pasar, pero normalmente pues lo hace la ciudadanía, ¿no? Los que viven ahí cerca van y le venden comida a los de la obra, pero en este caso fueron los de la Guardia. Entonces por algo también están soltando esta nota en estos tiempos pegrilosos, diría por ahí mi hijo. ¿Cómo? Pegrilosos. Pegrilosos. Sí. En esos tiempos pegrilosos por cuestión de la política, por algo a lo mejor, pero aquí la importancia es que están vendiendo tacos. Pero estarán buenos, güey. Esa es mi pregunta. ¿Estarán buenos los de canasta, los de frijolito? Güey? El sazón típico del militar, güey. O sea, tampa no de hambre, güey. Pero no, o sea, sí, yo siento que también va por ahí. Uh-huh. O sea, siento que va por el hecho de andar de piojos, de quererlo meter en un tema político cuando, lo repito, esto no tiene nada que ver con el Lord Comandante. Todo lo contrario, aquí los chidos son los comandantes del batallón, no el presidente. Pero bueno, hay que al rato el señor presidente pida cuentas de quiénes son los que andan mandando a la Guardia Nacional a vender taquitos. Digo, no detienen a capos importantes como nos hacen creer de que, ay, la Guardia Nacional detuvo vídeo. No detienen a esas personas, pero sí andan vendiendo tacos, güey. Andan deteniendo trabajadores para ver cuántos tacos quieren. Pero bueno, a ver, vamos a las notas. Hay que empezar con la sección de noticias. Por ahí tienes una que me llamó mucho la atención, que es referente justamente a la Guardia Nacional y a la censura que se está llevando a cabo. Ya empiezan a dar pie a romper esa libertad de expresión que tenemos y a ponerse la Constitución por los huevos. Pero bueno, métenos la intro, Miguel. Empezamos con las noticias. Aquí arriba ustedes lo van a estar viendo. Este es un oficio que va dirigido a las plataformas digitales como lo es Facebook, X y los de la doble T.
donde están solicitando por medio de aquí lo van a ver, si ustedes lo alcanzan a meter Zoom o Miguel se los mete con Zoom, dice GN o Guardia Nacional y dice Gobierno de México. Entonces les voy a poner un poco el contexto porque no les puedo leer todo. Porque está larguísima esa nota. Está larguísimo, perdón. ¿Pero es un enlace o qué es, güey? No, nos pasaron oficialmente los oficios que se les mandaron a las plataformas digitales. Dice, derivado de lo anterior y en razón de los reportes ciudadanos recibidos, se realizó la solicitud de retiro de publicaciones en las redes sociales Facebook, X y la T, que infringieron las políticas de uso y de privacidad de dichas plataformas con la finalidad de evitar que se consumen los delitos, así como también el proteger en todo momento los derechos de las personas que derivado de esas publicaciones pudieran ser víctimas de hechos delictivos, ya que dichas publicaciones fueron hechas de conocimiento por los ciudadanos a través del reporte ciudadano. Por lo anterior se proporciona información. Reporte de los bots ciudadanos, esos bots que reportan que hay cosas malas. Por lo anterior se proporciona información estadística con la que se cuenta la Dirección General Científica, que cataloga del periodo comprometido del 1 de enero del 2019 al 31 de la presente anualidad, derivado de mandamientos ministeriales, mandamientos judiciales, reportes ciudadanos y o reportes de sectores privados, públicos y gubernamentales. No se las voy a hacer muy cansadas. De Facebook son casi las 3200, de X son 135 y de la T en el primero son 0. Solicitudes de información, están pidiendo información a las redes, a las plataformas digitales de las personas que realicen este tipo de reportes. Aquí dice, se informa que la Dirección General Científica, en cumplimiento de las atribuciones señaladas en el artículo 36 del reglamento de la Ley de la Guardia Nacional, con agentes del Ministerio Público a cargo de diversas investigaciones, realizando de manera solicitudes de información a las empresas que presentan el servicio de redes sociales. Otra vez volvemos, Facebook, X y la T. El periodo comprometido, igual del 1 del 2019 a la fecha, donde se solicitaba que se realizarán dichos actos de investigación consistentes en las solicitudes a empresas para la integración en las carpetas de investigación. Derivado de ello, se proporciona la siguiente información estadística. De Facebook son 397, de X son 3 y de la T son 3. Para no hacérselas muy cansadas. Ya no se lo hagas tan largo, güey. Están pidiendo en el primer oficio que se remuevan todas esas publicaciones que se han hecho en estas diferentes plataformas. En el segundo oficio están pidiendo información a las plataformas digitales de quiénes son o quiénes están detrás de todas estas páginas que están realizando estas publicaciones. A mí me causa miedo, gafe, porque siento que en cualquier momento van a entrar por ahí, por esa ventana. Entonces nos van a detener por haber hecho este tipo de publicaciones. Yo no sé a qué se basa la Guardia Nacional, carnal, a estar haciendo todo esto, porque sabemos que de cierta forma ya están privando de su derecho a la ciudadanía de hacer la libertad de prensa, de levantar la voz. Entonces, como que vengan y ya te quieran censurar o pedir información de quién eres tú, quién está detrás de esa página que está publicando todos estos videos o publicaciones en contra de la Guardia Nacional, de diversas cosas que puede ser que le esté afectando al gobierno. Lo curioso aquí, gafe, es que yo creo, como lo dijimos hace 3 videos atrás, que deberían empezar con ellos mismos, porque ellos mismos, por medio de sus mandos, por medio de su control que tienen hacia su personal, se terminan filtrando la mayoría de videos, de publicaciones que termina afectando al gobierno. Estamos hablando desde la Guardia Nacional, Sedena, todo eso se termina filtrando por medio de ellos. Que como lo dijimos, ellos son los que traen la cámara, ellos son los que graban, ellos son los que los comparten en redes sociales, quienes se los comparten a la novia, a la esposa, a la amiga, para pararse de nalgas de mira, estamos en un enfrentamiento y 1000 cosas.
ellos son los que terminan filtrando toda esa información por permitir a su personal que grabe videos. También no se les puede privar, pero que grabe este tipo de videos para las diferentes redes sociales. Como tú lo comentaste, hay una cámara oficial en todos estos hechos que es la que está grabando, que la Sedena es la que tiene control. Pero ustedes dirán, es que no los pueden prohibir. De cierta manera sí, porque al estar en uno de estos actos, por ejemplo en un enfrentamiento, en automático se abre una carpeta de investigación. Entonces hay cosas que supuestamente por los trabajos de la fiscalía que se está haciendo no se pueden entorpecer su trabajo de ellos. Entonces, para que no se vaya a filtrar algo o vaya a afectar, y de cierta manera estos videos que se difunden terminan afectando esas carpetas de investigación o las labores de investigación de los de la fiscalía o del Ministerio Público. Creo que a eso va más o menos los de la Guardia Nacional con esto que quieren hacer, porque tal vez están entorpeciendo esas carpetas de investigación y ahora vienen y recalan con nosotros que somos los que difundimos, los que les hacemos llegar a todos ustedes. No nomás digo que va contra nosotros, o sea, muchas páginas que se dedican a esto, que comparten este tipo de videos, ahora ya vienen contra nosotros, que quieren saber quiénes están detrás. Creo que contigo y conmigo no hay tanta bronca, Gafe, porque ya saben quiénes somos. Pero aquellas páginas que se dedican a compartir todo esto, a dar su opinión de todas estas publicaciones que salen a la luz, todos estos videos que se filtran, ya quieren, o sea, ponerles el ojo, ya quién eres, que les borren esas publicaciones. Está muy difícil, Gafe, están violentando los derechos de las personas, tanto de privacidad y de difusión. No creo que las redes sociales se presten, al menos. Sí se prestan a darles esa información, güey. No, sí se van a prestar, güey. Porque pues al final de cuentas, si no cooperas con el gobierno de México, pues tampoco van a permitir o no permitirían que muchas de estas plataformas tuvieran presencia en nuestro país. Al final de cuentas, si México no lo permite, no entra una plataforma a nuestro país. No es como que ellos tengan la libertad de hacer lo que quieran en nuestro país. Entonces, yo leí también el oficio. A mí no me queda claro a quiénes están atacando. Solo dice que del periodo comprendido de tal fecha, de 19 a la presente fecha. Entonces, solo se pide que se remuevan videos que hablan sobre ciertos temas, pero no especifican qué videos, güey. Y que se retire contenido que podría afectar, inclusive dice hasta la imagen de la propia institución. Pero no especifica qué tipo de video, güey. Ese es el problema, no te especifica qué tipo de video. Y ahí les va, porque hay diferentes tipos de videos. Digo, está el video donde quizá un elemento de la Guardia Nacional la caga, como un enfrentamiento. Hablamos ahorita de la Guardia Nacional porque son los que se están quejando. Pero va a salir en algún momento va a salir Sedena, en algún momento va a salir Semar a hacer lo mismo que está haciendo Guardia Nacional. Pero no sabemos qué tipo de video, porque hay videos que se graban desde en una camioneta, en un enfrentamiento, como hay videos de esos elementos de la Guardia Nacional, por poner un ejemplo, de un güey que deja su fierro, o sea, su larga, en paquetería. Porque hay un video de un elemento que lo cranean, está todo salvaje y vete a dejar tu fierro y va y lo deja a la paquetería, güey. O hay un video donde un elemento de la Guardia Nacional en un supermercado, no sé qué supermercado sea, si sea Aurrerá, si sea Walmart, no sé qué sea, pero hay uno donde a un elemento de la Guardia Nacional se le va un disparo al suelo, güey. Porque trae su cargada, la trae sin seguro. Una no se dispara sola. O sea, jamás en la vida crean esa mentira de que las se disparan solas. Si ustedes consiguen una que se dispara sola, no sean salvajes. Llévenla con Fepo de Podcast Paranormal o Paco Arias de Podcast Paranormal y que le hagan un exorcismo, hagan mucho dinero con esa, porque seguramente tiene un demonio, un fantasma, y pues como no es muy común, a lo mejor van a hacer dinero con esa que se dispara sola. Pero el hecho de decir, es que se me disparó sola, el disparar sola es el pretexto del que se le fue un disparo. Y quiere decir, es que se me disparó, pero hay todo un procedimiento para que se detone. No es como que, pum, se dispara sola. No, güey. Es un pedo para que un fierro se dispare y nunca va a ser solo. Entonces, no sé si sea este tipo de videos que quieran quitar o como ese elemento de la Guardia Nacional que estaba, por no decir la palabra, pero acechando, vamos a decir acechando a una señorita también en un supermercado. Entonces,
no sé si se refieran a estos videos o se refieran a los de los enfrentamientos que también por temas de carpetas de investigación les afecte. Pero al final, si también va por el lado de estos güeyes que la cagan haciendo lo de la muchachita o lo del disparo en el suelo o entre tantas cosas que hemos visto, o sea, no soy yo. A mí no fue el que se me fue el disparo, o yo no fui el que me agarraron diciéndole cosas a una chica, o yo no soy ese elemento que la está cagando, pero sí soy el que puede reaccionar a ese mal actuar, porque al final de cuentas tengo el derecho, tengo una libertad de expresión, y al final de cuentas no solo pago impuestos en Estados Unidos, porque pago impuestos también en Estados Unidos, también los pago aquí en mi país, y esos impuestos se van también a pagar los sueldos de nuestros servidores públicos. Tengo el derecho de opinar el pésimo actuar que están teniendo mis servidores públicos. No solo es como que tengo obligaciones, también tengo derechos. No sé si se refieren también a querer quitar esos videos que desprestigian a la institución, pero no, o sea, yo no lo desprestigio porque yo no le dije al elemento de la Guardia Nacional, hey carnal, carga tu fierro, no lo tengas con seguro y que se te atore el disparador en el chaleco, no sé dónde se te ha atorado y que se te fue el plomazo y casi le pegas a alguien y está el boquetote en el suelo. Yo no lo mandé a hacer eso. Ahí más bien, checa qué está pasando con tu institución. ¿Por qué ese mal adiestramiento? ¿O por qué estos elementos salen a andar diciéndole cosas a las personas en la calle? O entre tantas cosas que hemos visto del mal actuar de la Guardia Nacional, no es mi culpa. Como esto de elementos vendiendo tacos afuera del Tren Maya, yo no los estoy mandando a vender tacos. No sé por qué quieren quitar, o sea, quieres censurar la verdad. Eso es lo que está pasando y eso recuerdo mucho. O sea, cuando veo este tipo de noticias, veo este tipo de actos desde militares y políticos, yo me acuerdo mucho, veo reflejado mucho el Partido del Trabajo ya saben, en aquellos años del bigotito, por no decir la palabra, lo veo muy reflejado el Partido del Trabajo aquí. Desde ponernos un enemigo para toda la nación, como en su momento, le metieron una ideología a estos alemanes. ¿Y quién era el enemigo número uno de esta nación en aquel tiempo? Pues ya saben, los de una religión. Entonces, al final de cuentas, por no decir más palabras más, palabras menos, palabras cambiadas para jugar con el algoritmo, pero están entendiendo. En aquel momento, ese era el enemigo número uno de la nación, pero fue parte de un adoctrinamiento. Hoy en día, nuestro enemigo no es esa religión. Nuestro enemigo o el enemigo del gobierno actual es la oposición. Es lo mismo. Toda la culpa la tiene la oposición. Todos los errores que se cometen o que les caen sus temas de corrupción, la tiene la culpa la oposición. Y la gente se está yendo a querer culpar de todos los males a la oposición, cuando los culpables son alguien más. Ahora, ya vemos como ya están empezando a perseguir a los que hablan acerca del gobierno actual. Ya los están persiguiendo abiertamente, les vale la Constitución. Ya están tocando directamente base y aquellas plataformas lo van a hacer, güey. Porque así como te das cuenta o nos damos cuenta cuando un video luego lo capa YouTube que estás hablando de cierto tema, porque a mí sí, y a los noticieros tradicionales no les dices absolutamente nada. Digo, como Universal, Milenio y todos estos medios digitales, sus videos están circulando libremente, pero tú no hables de un video porque luego te lo tumban. Pero la diferencia de tu video que tú estás hablando, en mi caso, de tu video es que estás diciendo las cosas como son y no nada más lo que los medios ni siquiera ya se dan en la labor de investigar. Prueba está el del Nini. Para pronto me lo tumbaron, güey. O sea, lo pueden encontrar el video, luego me lo pusieron en amarillo. Entonces te das cuenta que para nosotros sí existe una persecución. Al rato vamos a tener una Gestapo mexicana, güey, persiguiendo a todos los enemigos de la administración. Y el día de mañana, es por lo que yo lo he dicho muchas veces, a mí me da miedo, güey, vivir en el país. ¿Por qué? Porque sé que en algún momento puede valer. Entonces, siendo sincero, existe ese miedo. El día de mañana terminaron un campo de prisioneros para puro prisionero político, todos los que están en contra de la administración. Porque para allá vamos, güey. Desgraciadamente para allá vamos. Es como se pinta, como va el rumbo y no hay necesidad. Vean un video les recomiendo un video que es un documental, El ascenso del fascismo. Véanlo. Y ahí la tarea es encuentra
las 10 similitudes del gobierno actual de México al gobierno de aquellos años y van a encontrar muchas similitudes de un gobierno a otro. Ese es mi miedo, güey. Volvemos después de una pequeña parada técnica. Pues ya no me acuerdo en qué estábamos, pero pues recuerdo algo de cambiarme, inclusive dejar de vivir aquí en el país justamente por eso, porque se siente que en algún momento pudiera haber algún tipo de persecución en contra de los que hablamos mal o sienten que hablamos mal de una administración, pero pues la realidad es que el corte es parejo, güey. O sea, hemos hablado de todos los partidos, Movimiento Ciudadano, PRI, PAN, el actual Morena, que es el que trae mando, pero se ha salvado el verde, güey. Hasta el verde, güey, le ha tocado. Entonces hablamos cuando la cagan, güey, pero pues no es como que tengamos un pedo casado con un partido exactamente, pero... Gafe, hablando de estos temas de censura, creo que este es el tema de este video, la censura. ¿Tú llegaste a presenciar algo, ver algo, saber algo que lo terminaron escondiendo de la opinión pública? ¿Alguna anécdota o algo? Yo recuerdo que tú me contaste una de unos gafes que desvivieron a unos pandilleros o los golpearon, algo así. ¿Crees que nos la podrías contar, güey? Mira, a mí no me consta que pasó, pero esa de los gafes conocí a alguien que él juraba y perjuraba que era cierto, güey. Uh-huh. ¿Qué fue lo que pasó? Esto ocurrió en una región militar, afuera de una región militar. Vamos a decirlo, güey. ¿Lo diremos o no lo diremos? Vamos a especificarlo. Es que a mí no me consta que haya sido cierto, pero el chiste es de que estamos hablando por allá de la década de los 90s, recién que se había creado los gafes de zona, los gafes de región. Se dice que por ahí, cerca de lo que hoy es la actual quinta región militar, ahí en la Mojonera, Zapopan, Jalisco, en la quinta región militar, en aquel entonces no se encontraba como tal dicha región militar. La región militar se encontraba en lo que era por donde está ¿cómo se llama? El Mercado Corona. El Mercado Corona, y era la anterior quinta región militar, pero estos batallones y la zona siempre se han encontrado en este lugar. Lo que también se encontraba o siempre ha estado en este punto es el Colegio del Aire. Entonces se dice que en aquel entonces en el Colegio del Aire había un alojamiento que era para los gafes de región, porque era donde ellos pernotaban, donde ellos estaban o asistían. Y se dice que los gafes de zona, su alojamiento lo tenían en una de las compañías que era en la planta alta del 14 Batallón de Infantería. Entonces se dice que por ahí, hay cercano a este lugar hay pues es una colonia, no recuerdo cómo se llama esta colonia, pero está cerca de las instalaciones de Pemex. Hay sobreaviación, que en aquel entonces, y todavía cuando yo estaba en el medio, había muchísimo cholo, esos que te golpeaban nada más por quererte robar unos tenis. Entonces se dice que en un momento un elemento andaba por ahí en la franca, andaba en su franca en este lugar, en esta colonia. Pero en aquel entonces se dice que a los elementos de las fuerzas especiales, como era algo nuevo y algo que nadie tenía nadie les podía ordenar más que directamente el secretario, pues muchos de ellos hacían lo que querían. Entonces se dice que inclusive salían con las cortas de cargo, así fueras cabo o fueras sargento, se iban con sus cortas de cargo, salían a la franquicia. Entonces se dice que un elemento, creo que fue un sargento segundo, si mal no recuerdo, o un cabo, pero según yo era un sargento segundo, andaba por ahí vagando en esta colonia donde en aquel entonces había mucho pandillero, y terminaron golpeando y asaltando a dicho sargento. Y entre esto que le robaron su corta, güey, su corta de cargo a este elemento, y le pusieron una que fue a parar al hospital y terminó muy grave. Cuando este güey despierta, pues le preguntan qué fue lo que ocurrió, y él dice, pues me cholos de tal punto. Y se cuenta que fueron los gafes en aquel tiempo, que no dudo que haya pasado, pero se dice que llegaron los gafes y exterminaron a toda la pandilla, güey. O sea, que los levantaron, se los llevaron y los desvivieron, güey. Y que muchos de ellos están enterrados en las jardineras del campo militar. Digo,
es que el campo militar es muy grande. Hasta el día de hoy tiene puntos que es predio. Porque tú te vas por la avenida principal, por ejemplo, porque hagan de cuenta, aviación corre en sentido horizontal. Y la otra no me acuerdo cómo se llama, que es donde está la entrada de la actual zona militar. Esa es otra avenida por donde pasa la ruta del 178. Entonces, si ustedes se van hasta el fondo de aviación, salen al Colegio del Aire. Si ustedes se dan hasta el fondo de esta que corre vertical, salen allá para lo que anteriormente era el 14 Batallón y el 79, que hoy es una sola entrada que es para la zona, el cuarto Big y el 14. Pues si ustedes se van por esa entrada, esa misma entrada te puede llevar hasta el Colegio del Aire, porque te sigues derechito y pasas lo que es la zona militar y el cuarto Big. Sigues bajando y le sigues caminando un tramo y después tienen la entrada a la prisión militar y después la escuela de clases de transmisiones. Le sigues dando y de ahí termina el campo militar, güey. Bueno, no es como que terminan lo que son los edificios y todas las instalaciones. Y es un predio enorme, güey, que para llegar de ahí a la unidad habitacional te avientas 10 minutos caminando. Sin pedos te los avientas caminando 10 minutos hasta llegar a la unidad habitacional. Si le sigues dando, sales a lo que anteriormente era la zona militar y a lo que hoy en día es la región militar. Y le sigues dando y te saca al Colegio del Aire y a la base era número 5. Entonces se dice que por ahí, por esos predios, por ahí hay cholos enterrados, güey. Porque dieron con el fierro y se los a todos. Entonces creo que haya podido pasar esto porque el ejército siempre ha tenido como algo muy especial en sus filas de que si le robas te desviven, güey. Seas militar y peor se diga si eres civil. O sea, he sabido, y esto me lo contaron cuando yo era casireño, o sea, cuando estaba haciendo mi adiestramiento como soldado, que un casireño, poco antes de que nosotros llegáramos a hacer el casir, que un morro ya no aguantaba la presión y ya estaba hasta la madre. Entonces el morro se robó un G3, pero no lo sacó de la instalación. Como es puro campo abierto allá por donde está el 92, allá para Jamay, pues es puro campo abierto. Pues hay muchas partes que están como agrietadas en la tierra. Entonces este güey desarmó el G3 y lo metió todo en las grietas, güey. Y para él poderse desertar, y después en su alucín era que en la noche iba a ir por el fierro. Y se dice que este morro lo agarraron, le pusieron una calentada que casi lo estaló. Y cantó donde estaba el G3. Y después de haber cantado donde estaba el G3, lo desvivieron. Entonces siempre se ha escuchado que hay mucho pedo. No sé si son mitos urbanos para generarte miedo de que no te debes de robar pero lo he escuchado de diferentes personas de que siendo militares los desviven por robarse un fierro y más cuando son civiles que hacen lo que sea hasta que se haga el fierro. Que hay pedo, y sí lo hay, de verdad créeme lo que hay pedo si te roban o si se pierde. Entonces se dice que estos cholos, por haber robado el fierro y luego por haber golpeado al gafe, por haberlo chacaleado, pues fueron y a todos les pegaron su calentada hasta que salió la corta y los desvivieron y por allá los enterraron. Es lo que yo he escuchado, a mí no me consta si eso es cierto. Es más, cuando se dice que pasó, yo todavía era un niño, güey. No puedo decir si fue cierto o no, pero eso yo lo escuché estando en mi unidad cuando era convencional. Y lo vuelvo a escuchar cuando entro a la seguridad pública y un güey que había sido gafe, justamente el que hablábamos hace un rato, no sé si fue en el otro episodio, justamente ese gafe que nosotros conocimos, él perteneció al gafe, si mal no recuerdo, de zona, y después lo jalaron al gafe de región. Y él me contó, él sin yo platicarles, no, una vez unos cholos de Ocotán, unos cholos de Ocotán, les pusimos una porque madrearon a un compañero y le robaron su corta. Y pues los llevamos allá a los predios y allá los enterramos, güey, están enterrados. Entonces se dice, y yo lo escuché de él, también lo llegué a escuchar de él. Entonces algo de cierto de llevar esa historia de que acabaron con pandilleros. Pero así como esto, pues güey, me ha tocado conocer historias de, por ejemplo, en mi batallón, cuando yo era convencional, se decía que era el cabo depositario cuando estaba más morro, porque casi toda su vida fue depositario,
que se salían en las noches con los MP5 de los oficiales y se iban a robar camiones de carga pesada. O sea, se han escuchado muchísimas cosas. Hay cosas que se terminan escuchando debajo del agua y que los mismos mandos tratan de censurar para que no salga a la luz. Yo tengo una pregunta, Gafe. Por ejemplo, todo lo que ustedes aseguran como vehículos, bueno, esta madre del vicio, por no decir el nombre, fierros y todo eso, no siempre se pone a disposición de la autoridad competente. Ustedes tienen como un área donde ustedes lo guardan dentro del eje. Mira, ahí te va. Esta historia la platiqué en la plataforma morada. Ya la he platicado con anterioridad. Nunca había sido tan exacto con los datos que yo he contado. La primera vez que lo dije sin censura fue en la plataforma morada hace como 15 días, 20 días. Pero creo que entraría bien para la comunidad que no está activa en aquella plataforma que supiera esta historia. Ya le he contado con anterioridad, pero nunca he sido tan explícito en cómo está el tema. En aquel tiempo, cuando yo entro al ejército mexicano, se manejaba muy diferente a como yo salí, cuando yo salí. ¿Por qué? Al menos hablando en la convencional. Porque en fuerzas especiales tú llegabas, hacías un cagadero y te ibas, güey. Y le dejabas el pedo a los convencionales, güey. Entonces, cuando yo era convencional, en la parte de atrás de mi batallón, bueno, yo lo he dicho, ya lo dije, o sea, en la plataforma de la color morado ya saben muchos temas de su servilleta. Total, ya lo he dicho con anterioridad, yo pertenecía al 14 Batallón de Infantería cuando era convencional. Entonces, cuando yo entro a mi unidad, el pedo era muy diferente, güey, a lo que es hoy en día. Por ejemplo, en aquel entonces estaba el 14 Batallón de Infantería y estaba el 79 Batallón de Infantería. Estaban juntos. Cada quien tenía su propia entrada. Estaba la entrada del 79 primero y después seguía la del 14. Hoy en día esa entrada del 14 ya se clausuró y nada más quedó la que era del 79, pero el 79 lo mandaron de cambio a Tecalitlán. Y ahí actualmente está el cuarto Vic. Pero ahí ampliaron un área y ahí pusieron la 15ª zona militar, instalaciones nuevas. A mí ya no me tocó, ya me tocó conocerlas cuando fui a liberar mi cartilla después de que salí de Fuerzas Especiales, que fue cuando vi que había hasta una plaza ya enfrente del batallón. Pero en el tiempo en el que yo estaba, pues no había zona militar ahí. El chiste es de que pues todo el campo militar, como lo dije, se conecta, güey. Puedes llegar a un punto a otro, punto A, punto B, puedes llegar al 14, puedes llegar al 79, puedes ir a la prisión. O sea, no había como que filtros para poder entrar a un área u otra, güey. Entonces, hasta la parte del fondo, güey, cuando pasaba los batallones, el 14 y el 79, estaban las canchas de fútbol, pero hasta el final, hasta el rincón, ya lo que era lo último de los batallones, había un cuarto, güey. No era un cuarto, era como, nosotros le llamamos, pues como un alojamiento, güey. Era grande, era una bodega. Al final de cuentas era un alojamiento vuelto bodega. Y en esta bodega inicialmente era del 14 batallón y del 79 batallón. Era de ambos, pero por ahí hubo un conflicto que dijeron, ¿sabes qué? Cada quien su bodega con lo que cada quien decomise. En aquel entonces, si tú decomisabas algo, tú te lo quedabas. Ojo, no era como que somos propietarios de la loquera o lo que encontraras, no. Te lo quedabas porque de aquí a que la Procu o la Siedo, dependiendo la gravedad de las cosas, fuera por eso, pasaban meses, güey. Inclusive había cosas que hasta años y no iban por ese tema, güey. Entonces, si tú encontrabas en aquel entonces un vehículo, tenías un topón con la maña y podías retirar el vehículo, el mismo ejército lo retiraba. ¿Y a dónde se lo llevaba? Te lo tenías que llevar a tu batallón. En aquel entonces había un predio grande únicamente donde estaban vehículos asegurados. Monstruos, inclusive cuando apenas iniciaban los monstruos, teníamos monstruos asegurados, güey. Vehículos de gama alta, gama baja, camionetas, de 2.5 toneladas, de todo teníamos ahí asegurado, güey. Pero también había bodegas donde asegurabas la loquera. Fíjate cómo era. Tú le podías decir al Procu, no, nosotros tenemos 50 kilos y a lo mejor eran 200 kilos.
Y la Procu dice, sale 50 kilos. Y así era como se manejaba en aquel entonces. Entonces hubo problemas, hubo discusiones, y dijeron, ¿sabes qué? Cada quien su bodega. Entonces, esto ocurre en el 79 Batallón de Infantería. Normalmente, en todos los batallones, en casi todos los batallones y regimientos ocurre lo mismo, y más si son operativos. Los que se encargan de la guardia en prevención, o sea, de cuidar la instalación de los batallones, es la banda de... ¿Por qué la banda de...? Porque la banda de todo el tiempo está en el batallón, ellos no salen, no se les despliega. Mentira, si tienes un novio que es bandero, ese perro jamás sale de operaciones. Ese güey todo el tiempo está robando, o está haciéndose, o está franco. Y de vez en cuando tocan la banda de... Digo, porque así es la realidad. ¿Por qué digo robando? Porque aquí, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, normalmente la banda de la que se queda en plaza, porque la banda de no puede salir, porque si hay ceremonias, ellos son los que mandan a las ceremonias civiles. Pero el personal que sí es operativo, todo el tiempo está desplegado. Entonces no tiene cómo cuidar su gabinete, o sea, su locker. Y estos güeyes son los que andan rompiendo los candados, robando las pertenencias de la gente. O sea, son una lacra, güey. La neta, si tú no lo eres, bendito seas, hermano, pero de 10 banderos, 15 son lacras, güey. O sea, ¿de dónde sacas otros 5? No sé, pero sacas otros 5, pero todos una lacra, güey. Entonces, ellos son los que se encargan de cuidar las entradas. Contándoles esto es para que tengan el contexto de qué pasó. Pues, en ese entonces estaba un vigilante de la banda de... Y cuando llegan personal operativo, que a lo mejor estuvo desplegado un mes, mes y medio, 2 meses, y de repente llega su batallón y le dicen, sale, pues estás de guardia en prevención. Todo el pelotón de tal compañía está de guardia en prevención. Pues arre, güey. Vas y montas el servicio de guardia en prevención. O sea, lo mismo que yo sé hacer como lo mismo lo sabes hacer tú como bandero. Pero a ti como bandero te vale ya hacer tu trabajo. Por lo regular, al que es, pues como lo hace todos los días, ya lo hace, güey. Ya le vale madre porque es... Montar la vigilancia es el pan de cada día del soldado. Así estés en la sierra, estés en un destacamento, estés en operaciones, siempre vas a montar guardia en prevención. Entonces llega personal de... llega a relevar la guardia en prevención. Y cuando se entregan, porque no es como que ya se van, no. Cada quien tiene que entregar su puesto. El de la bandera entrega su puesto. El de materiales entrega el puesto. O sea, todos se entregan, ¿no? Pues novedades, no, pues sin novedad. Y eso es como consejo para los futuros militares. Siempre entreguen y reciban bien, pero sobre todo reciban bien, porque puedes recibir un pedo y si no recibes bien, el pedo ya lo recibiste y como tú no diste parte, tú eres el encargado del pedo. A lo mejor ese pedo no ocurrió en tu turno, pero tú fuiste o te cayó, se dieron cuenta en tu turno, tú eres el responsable del pedo. Así el pedo haya ocurrido días atrás. Entonces, fíjate, aquí les vamos a contar o se van a anexar muchas chileas para que puedan entender este pedo. Cuando el vigilante pasa una consigna, esa consigna muchas veces se puede ir modificando a lo largo del tiempo. Para bien o para mal, a lo mejor la consigna se modifica. Lo he puesto un ejemplo. De la banca. El de la banca. Cuando era coronel, él ordenó, no se sienten en la banca, pero porque la banca estaba recién pintada. Era una banca donde los militares se sentaban. Pasan muchos años, llega ese coronel, pero ya llega siendo general. Ya no era ni ese batallón, llegó a pasar revista ese batallón y ve que todos los soldados parados y nadie se sentaba en la banca. Cuando él pregunta por qué nadie se sienta en la banca, es que hace mucho un coronel pasó de consigna que no se sentaran en la banca. Y él dice, yo fui el que ordené, pero fue porque estaba pintada. Pero cuando le pasa la consigna, a ver soldado, que nadie se siente en esa banca porque está pintada. Enterado, mi coronel. Cuando el que le recibe, no, que no se sienten porque la banca está pintada y por orden de mi coronel. Enterado. Y el que le entrega, que no se sienten en la banca por orden de mi coronel. ¿Por qué? No me acuerdo, ponte relax antigüedad, pero que nadie se siente. Y ya se modificó en realidad la orden. La orden era porque estaba recién pintada. Y cuando pasa el tiempo, la orden termina siendo que no se sienten. ¿Por qué? No sabemos, pero que no se sienten. Está prohibido que la gente se siente en esa banca. Pero fue por un error de consigna. Entonces, esto mismo pasa cuando reciben en muchos lugares. Y esta bodega no fue la excepción. ¿Qué pasa esta bodega
de loquera, donde se metía todo este tipo de material, de sustancias fuertes, que en este caso era una sustancia cristalosa. Sustancia X. Estaba en esta bodega hasta el último del batallón. Entonces llega un relevar al de la banda de... Pues, ¿qué hay, antiguo? Ponte relax, antigüedad, no hay nada. Aquí nomás, aquí cuidar que nadie se meta. Enterado. A ver, pues deja pasar revista, ¿no? Ponte relax, antigüedad, no te estreses. Típicas palabras del soldado, no te estreses, antigüedad. No, pues igual, güey. A ver, entrégame la bitácora, entrégame el lugar donde tenían ellos para estar ahí como recargados mínimo. Y el güey va y le da un rondín a esta bodega. Esta bodega tenía malla ciclónica a su alrededor y la puerta tenía un candado. Y ya dentro de la instalación o de la bodega tenía sus sellos puestos por la Procu, que cada que venía la Procu rompían los sellos, sacaban por lo que venían y volvían a cerrar y ponían sellos. Si ellos venían por cierta cosa o cierta loquera en específica, se la llevaban y dejaban lo demás. Ellos iban y recogían únicamente por lo que iban. Entonces los sellos sin novedad, la malla ciclónica sin novedad, el candado puesto sin novedad. Pero el soldado detecta que en una de las ventanas hacían falta barrotes. O sea, no tenían los barrotes. Y el soldado pues se percata de que la seguridad de los barrotes, que ya no había barrotes, güey. Que cualquiera podía abrir la ventana y meterse y salir por ahí. Entonces el soldado dice, ¿sabes qué? ¿Qué pedo con eso? No sé, güey, pero pues ponte relax, güey. Güey, ¿cómo no sé? Y este soldado se le ocurre dar parte a su cabo. Le habla al cabo de turno, baja el cabo de turno de la guardia en prevención. A ver qué pasó. O sea, su cabo comandante quizá de escuadra o de su primer pelotón o del tercer pelotón, pero era de su sección. Le dice, ¿sabes qué, mi cabo? Pues mira, estoy recibiendo con esa ventana sin barrotes. ¿Qué pedo ahí? Está raro. A ver, deja dar parte. A ver si el primero lo tiene como dato. Y le da parte al sargento segundo comandante o segundo comandante. Misar, pues está este pedo. Y al sargento segundo le da parte al sargento primero. Oiga, mi primero. Que el sargento segundo y el cabo y el soldado, pues esos güeyes no eran banderos, no era banda de... Era una sección que fueron a hacer el servicio de guardia en prevención. Entonces el soldado le da parte a su cabo, el cabo le da parte a su sargento segundo y el sargento segundo le da parte al del sargento primero, comandante de la guardia en prevención. El sargento primero, él tenía que tener el dato si ya no estaban los barrotes, porque el sargento primero nunca sale, güey. Los sargentos primeros nunca salen a operaciones. Entonces el sargento primero se extraña y me han reportado esto. A ver, vamos a checar. Baja el sargento primero, baja el sargento segundo, baja el cabo y se percatan de que la ventana no tiene barrotes. ¿Qué pedo? ¿No? Pues hay que informar. Y van y le informan al oficial de cuartel. Mi teniente, ahí está novedad. Va al oficial y checa que está esa novedad. Y el oficial le da parte al mayor. Y el mayor le da parte al teniente coronel y el teniente coronel al coronel. Cuando llegan, se percatan que hay pedo. Sí se metieron. ¿Pero cómo? O sea, alguien pudo haber entrado por la ventana. El candado está sin novedad de la malla ciclónica. El candado, o al menos los sellos, se ve que no están bien. Hay que checar si no entraron. Y se pide un permiso a la zona. Porque aunque tú seas el coronel comandante del batallón, no puedes entrar a dicha bodega porque los únicos que autorizan es la zona. Y por ende la zona le pide autorización a la Procu para ellos. Lo que anteriormente era la Procu. ¿Qué pasa? Pues se informa, el coronel informa a la zona informa a la Procu y se deja venir un bando, ¿no, güey? O sea, se deja venir gente de la Procu, se deja venir gente de la zona militar y el coronel rompen los sellos, se meten a la bodega y sorpresa, güey. Hacían falta más de 100 kilogramos de crico, güey. Más de 100 kilos. En aquel entonces, estamos hablando cuando yo entré en el 11, güey. En aquel entonces el kilo de crico andaba como en 300,000, 400,000 pesos. No sé cuánto salga hoy en día, me imagino que está más caro, pero andaba entre los 200 a los 400. Ahora imagínate más de 100 kilos de crico, güey.
pues hubo violencia. Luego se prendieron las alarmas y luego nadie sale. Y a ver, agárrenme a todos. Traca, informa, que todas las bases se concentren. No les digas por qué. Y en aquel entonces fue más fácil, hubiera sido más difícil en la actualidad. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, carnal, yo tenía un celularcito así chiquitito de los que se abrían y la cámara era VGA que la neta ni se veía el rostro cuando te tomabas una foto con la cámara, güey. O sea, no había la tecnología que hoy tenemos de, pues, smartphone, güey, que te toman un video con alta definición y 4K. No, güey, en aquel entonces el que traía teléfono no teníamos la calidad, ni siquiera existía WhatsApp. Era todo de que cuélgale cuando llegues antes de los 5 minutos porque si no te cobran la llamada. O sea, la tecnología está muy... y no todos tenían acceso a un teléfono. En aquel entonces, imagínate, la moda era de que, no, traes casita de campaña. O sea que ya era más accesible comprar una casa de campaña. Nada más para que te des cuenta, lo que hoy en día vas a un supermercado, las encuentras en 300 pesos. En aquel entonces no era muy común que el soldado tuviera casa de campaña. Apenas se estaba poniendo de moda. Los teléfonos mucho menos, güey. Entonces, ¿por qué digo que hubiera sido más difícil en la actualidad? Porque hoy en día todos traen teléfono. Y luego se hubiera hecho el mitote de, hey, les cayó la robando lo que era, güey, o crico, lo que sea. Y se hubiera hecho el chisme. Todo el batallón se hubiera enterado. Pero en aquel entonces, como no era muy común el teléfono, los que estaban los arraigaron. Cero contacto, transmisiones, reúne a las bases, diles que vamos a ir de operaciones o que se reúnan. Nadie se la esperaba. Llega todo el batallón, empiezan a concentrar que destacamentos, a ver, 14, ve a relevar a tal lugar y a ver, pa. Ni siquiera nosotros sabíamos cómo estaba el pedo, güey. O sea, todo el desmadre nos enteramos ya en desplegado cubriendo los servicios del 7-9. Pues, ¿qué pasa? Los mandan concentrar al batallón. Y cuando empiezan a ver, o sea que, no, que valió, que lo que era y que se robaron, el que tenía teléfono y alcanzó a hacer mitote, amor, a lo mejor no voy a salir para que estés pendiente por si me pasa algo, porque se la sabían, el soldado sabía que lo iban a torturar, así no haya tenido que ver absolutamente nada con el tema, sabía que lo iban a torturar. Por si sabía algo, porque fue un tema muy... Entonces hubo muchas personas que alcanzaron a dar el pitazo a su familia y desde el minuto 1 la familia ya sabía lo que estaba ocurriendo. Pues llegan los judiciales o la judicial militar o los hombres de negro y arraigan a todo el batallón y les empiezan a poner todos los del 7-9, a todos, güey, desde soldado hasta capitanes. Tú sabes que ya siendo jefe ya no te... porque eres jefe, güey. Pero hasta capitanes para saber dónde y quién había sido el encargado de esa loquera. Y pues no faltó el bandero, que no aguantó y el bandero dijo, no, pues es que el que trae el pedo de toda esta madre es un sargento segundo. ¿Quién? No, pues el sargento segundo oficinista fulanito de tal. ¿Y quién más? No, pues tal y tal y tal. O sea, era toda una célula al mando de un sargento segundo. Digo, esta historia que ustedes están escuchando pasó por ahí del 2011. En el 2011, sí, ya se estaba creando las 4 letras, pero no tenían el auge que tienen en la actualidad. Si en la actualidad les hubieran robado esa loquera a las 4, hubiera habido pedo. ¿Y por qué pedo? Porque ¿a quién crees que le vendieron la loquera? A la misma maña, güey. Les vendieron la loquera. En la actualidad eso no pasaría. En la actualidad, si ese sargento segundo hubiera querido, a ver, ¿tú de dónde sacaste eso, papá? Vente para acá. Todo, es mi loquera, ¿cómo que me quieres vender mi loquera? Ahora me la traes y de gratis. O sea, tú sabes cómo trabaja esa organización. No se mete con nadie aquí a menos de que la anden cagando. Eso es muy bien sabido. Eso la gente en Jalisco lo sabemos a la perfección. Todo negocio que sea lícito, no tienes pedos con ellos. Todo negocio que sea ilícito, siempre y cuando no afecte de forma, por ejemplo, vender tenis piratas, móchate, estás vendiendo piratería. Que las apuestas, móchate. Hay cosas que tú sabes que la organización no tolera, como robar gente o... todo lo que sea ilegal. Así es. Hay cosas que ellos terminan por no aceptar que se hagan. Y dentro de todas estas cosas tú sabes que tampoco les gusta ni que les quiten sus fierros, ni que les roben su loquera.
Y en aquel entonces pues no estaba lo que hoy en día, güey. Pues este sargento segundo se le hizo fácil venderle la loquera a la misma maña. Y sacó un buen billete, güey. Entonces los encargados de robar, de meterse a la bodega eran los de la banda de... Le pasaban la mercancía a este güey. Y este güey les decía, me dieron esto. O sea, les daba una baba. Y él se quedaba todo el... Entonces todos estos de la banda de... ¿Qué pasa? Entre el desmadre, pues familiares de los militares de dicha unidad, pues bloquearon esa carretera, que es una carretera muy pequeña, que en aquel entonces pues no pesaba tanto como lo pesaría hoy, porque como les repito, en la actualidad hasta una plaza comercial ahí enfrente, pero en aquel entonces no había nada, era puro predio y milpas de maíz, o sea, estaba solo, güey. Y aún así se hizo un mitote que hasta las televisoras fueron a ver porque bloquearon la carretera, que a sus esposos los estaban golpeando allá adentro. Entonces fue tanta la presión mediática en aquel entonces que soltaron a los soldados. Pero los soltaron porque ya tenían la suficiente información de quiénes habían sido. Pues ¿qué pasa? Procesan a todos estos militares, los meten a la prisión militar y al final de cuentas, a raíz de este problema que se generó, la Procu puso más atención en esto. Porque antes simplemente era vale. Pero a raíz de esto, la Procu dijo, no puede seguir ocurriendo que este tipo de cosas estén ocurriendo. Valga la redundancia, no puede seguir este pedo así. Pues ¿qué vamos a hacer? Poco a poco vamos a ir llevándonos ya todo y lo vamos a mantener ahora bajo nuestro resguardo. Y sí, güey, poco a poco se fueron llevando vehículos, se llevaron luego toda la loquera y lo mismo para nuestro batallón. Porque el área de los vehículos era compartida. El área de todos los vehículos asegurados era compartida. Las bodegas de la loquera, cada quien tenía su propia bodega. Entonces a raíz de esto se tomaron este tipo de acciones para ya no caer nuevamente en esto. ¿Qué pasó con los elementos que se robaron esta loquera? Pues desgraciadamente, o agraciadamente, digo desgraciadamente porque hay gente que se deja manipular y mal influenciar por otras personas. Pues este sargento segundo manipuló a toda su célula y les decía que era una que les pagaban, y ellos, pránganas conformes con lo que les daban, pues ellos felices. Pues resulta que a la hora de todo este pedo, el único que estaba casi por librarla, justamente era el sargento segundo. ¿Por qué? Porque estaba pagando un buen abogado, y los demás con sus abogados militares de oficio, que no les iban a hacer el paro. Y era tan obvio, güey. O sea, a mí me tocó estar en la prisión militar, creo que a finales del 2012, principios del 2013, o sea, ya había pasado un poco más de un año, güey. Y me tocó estar destacamentado en la prisión militar, y ahí me tocó ver a todos esos, los de los 79 kilos, güey, porque ya no era el 79 batallón, ya se les decían los 79 kilos, que en realidad fueron más de 100 kilos lo que se robaron, pero ya de cariño ya no les decíamos mutantes, ya eran, los de los 79 kilos. Entonces a mí me tocó ver a todo este personal que andaba haciendo o hizo este tipo de cosas en la prisión militar, y justamente me tocó ver a ese sargento segundo que estaba por librarla. Y güey, era obvio que decías, sargento segundo oficinista en aquel entonces, ¿cuánto podía ganar? 13,000, 14,000 pesos. Aceptable, ¿no? Para un sargento segundo. Hay que ser sinceros. Hay vehículos que no están al alcance de todos, güey. O sea, hay que ser muy francos. Cómprate, por ponerle nombres a estas marcas de gama alta, cómprate una BMW del año, te vas a salir arriba de 1,5 kilos, güey, 2 kilos, dependiendo qué sea y qué tanto accesorio traiga. O sea, yo como soldado en aquel entonces, imposible comprarme una camioneta de este tipo, güey. Imposible. A lo mejor hoy en la actualidad la podría comprar sin pedos, pero también digo, no, son 2 kilos para tanta... O sea, eso es opulencia. Si el que lo tiene, pues lo compra, güey. Pero imagínate en aquel entonces, la señora iba en una BM, güey, en un camionetón. Iba a visitar a su marido cada fin de semana. O sea, decías, ¿de dónde, güey? Y al vato lo veías, o sea, tranquilo, güey. O sea, él sabía que iba a salir. Todo el mundo decía, este vato va a salir. Ya está por ganarla. ¿Quién sabe si salió? Pero se veía que el vato tenía para estarle metiendo. Pues, ¿por qué? Güey, fueron más de 100 kilos de crico. Que lo más barato estaban 200,000 varos. ¿Para 200? ¿Cuánto crees que le haya dado toda la bola de
que lo ayudaron. $1,000, güey, cada uno. Güey, estaban de miserables haciendo cuadritos. Ese güey, mira, en su alojamiento, no alojamiento, en el área donde todos duermen. Y una pregunta, Gafe. Por ejemplo, esos banderos, si hubieran agredido, le hubieran hecho algo dentro de la prisión militar a este sargento, ¿qué es lo que pasa con ellos? Es que al final de cuentas no puede pasar esto, güey. Porque como hay seguridad, que en aquel entonces a mí me tocó llegar a estar de destacamentado ahí, pues tú estás cuidando la seguridad. No es lo mismo que una cárcel militar, que una cárcel civil, nada más que pues más fuerte el pedo. O sea, sí se hacen cateos, o sea, es más difícil que encuentren herramientas para hacer daño, que no es imposible, pero es más difícil. Y al final de cuentas, pues este güey, bien o mal, la estaba librando. Hasta ese momento la estaba librando. Y como te digo, al final los custodios hacen su trabajo. Porque si algo le pasa a uno de ellos, tú eres responsable. Entonces nadie quiere pedos y menos por gente así. Entonces al final, el vato andaba sin novedad. Eso sí te lo puedo decir, el vato andaba sin novedad. Mientras que los soldadillos ahí valiendo madre, haciendo cuadritos y carritos, este güey de baquetón en el alojamiento, trabajaba, hacía lo que él quería, porque no tenía necesidad. O sea, él no tenía necesidad de andar vendiendo cuadros o haciendo cuadros o carritos de madera, porque tenía billete, güey. Simplemente la señora llegaba en un camionetón de lujo. Entonces, ¿de dónde? Y luego la señora toda tuneada. Sí, hoy, que ya es más accesible que una mujer se tunea y anda entre 70 y 100 mil pesos y decimos de dudosa procedencia. Imagínate en aquel entonces que no estaba tan de moda, había muy poco, estaba más monopolizado ese pedo. Imagínate la señora toda tuneada en un camionetón del año y luego sabías que este vato se había robado toda esa cantidad. Algo anda mal, diría la papa, ¿no? Entonces, pues esa es la historia. O sea, de este tipo te enteras güey. Esta lo vivimos en carne propia, porque inclusive hasta nosotros nos hicieron abrir los de la Juda, que éramos un batallón muy aparte, nuestros gabinetes, güey, para esculcar que no tuviéramos nada. O sea, fue un pedo muy grande. Poco después la vuelve a cagar el 79, no me acuerdo qué hizo, güey, pero el 79 cada rato la cagaba, por eso lo mandaron de cambio a la Nopalera, donde, haz de cuenta, desaparece el 8º Batallón de Fuerzas Especiales, lo mandan un tiempo para la Nopalera, y después se aventan ahí como 1 año y medio, y que fue como en el 2016 o 17 los mandan a Tecalitlán. De hecho, fue en el 17, porque a mí me tocó estar en lo que viene siendo el contingente del desfogue del Zócalo Capitalino, cuando estamos en Fuerzas Especiales. Y a una de las secciones que era de selva, pero que no hacía desfogue, los mandaron a cubrir una ceremonia al cambio del batallón de la Nopalera a Tecalitlán, güey. Entre ellos fueron algunos compañeros y se volvieron a topar con camaradas del mismo batallón, que era el 14. Digo, ¿por qué el 14? Porque el 14 también nos mandaron a la ceremonia y ahí se toparon a banda. Entonces, a mí me hubiera gustado para volver a ver, para toparme a la gente que conocí en la convencional, güey. A lo mejor por ego, si lo hablamos sinceramente, hubiera sido por ego verlos, güey. Pero no me tocó. Pero el chiste es que en el 17 los mandan a Tecalitlán, justamente por lo mismo, güey. Esos son batallones, se terminan convirtiendo en batallones de castigo. Los mandan de cambio porque la cagaron. Y el cambio es, créeme que se gasta mucho dinero en cambiar una unidad de un punto A punto B, pero esa se convierte en una unidad de castigo. De ahí mandan de cambio el 79 y se traen el 4º Vic, que eran zapadores, albañiles de cariño, pues que nada de operativo. Entonces sí nos afectó en aquel entonces el cambio del 7-9, porque pues bien o mal, pues eran infantería, güey, y eran operativos. Y se traen una unidad, un batallón de zapadores de la Ciudad de México, que nada de operativos son, pues fue más trabajo para nosotros, güey, porque estaban y siguen estando bien. Imagínate, en el primer mes, pues dijeron, bueno, pues son de combate, son estos güeyes, mándalos a la sierra, para que se calen a ver en la sierra, porque en aquel entonces había muchísima erradicación, ir a cortar hierbita. Pues no se fueron a perderlos allá en la sierra, güey. Nos mandaron a una sección de mi batallón a sacarlos de la sierra porque estaban perdidos. O sea, era cagazón tras cagazón, que al final dijeron, ya, güey, o sea, ya el 4º Vic la caga mucho, ya no los mandes a operar, que cuiden las instalaciones. Y un tiempo, güey, ellos eran los que cuidaban las entradas de la zona, de la región, del batallón,
y de la prisión militar. Pero después les llegó un general comandante de batallón. Sí, un general siendo comandante de batallón. Y pues eso es muy difícil, pero llegó siendo comandante de batallón un general. Y pues en la zona no les ordenaba nada. Y el chiste es de que les quitaron todas las puertas y se las volvieron a dar al 14, al 9, a 92, a todos los de la región, menos al cuarto Vic. Y esos güeyes nada más estaban de desquacerados cuidando su pura puertita, güey. Pero nunca fueron operativos, no son operativos. Pero al final, al 79 lo cambiaron justamente por el robo. Fue una de las cosas más importantes, el robo de esa loquera. Desde ese momento ya se hablaba que iban a mandar de cambio dicha unidad. Pero como ese te enteras de o ves cosas en las Fuerzas Armadas. Está interesante, jefe. Esperemos nos puedas contar más chiludas de estas. Creo que es las que más le gusta a la gente. A mí también me gustó esta historia de cómo la cagaron los del 79. Pero algo más que quieras agregar, jefe. No, por mi parte es todo, hermano. Muchísimas gracias a todas las personas que llegaron a este punto. Esperemos que les haya gustado este video. ¿Y tú, carnal, algo que quieras agregar ya para concluir con este episodio? Únicamente agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este video. Invitarlos a que se vayan y se unan al grupo de Telegram, donde está muy buena la comunidad. A lo largo de todo este video aparecieron las redes sociales tanto del Gafe como de su servidor. Sin más por el momento, es todo de mi parte. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bye. Excelente inicio de semana a todos.